Ser santos es ser reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo Debo Ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Como todos los días que llegamos hasta sus hogares, queremos traerles a ustedes un pequeño mensaje de reflexión. Reflexión sobre la palabra de Dios, reflexión sobre algunos temas que la iglesia aborda, sobre todo en cuestión social y también para ayudarnos a cambiar como seres humanos. Porque como siempre les digo, nosotros no podemos cambiar la sociedad si primero no cambiamos nosotros como individuos. Y este cambio como individuos es más posible y más fácil de poderlo gestar siendo nosotros cristianos, porque la fe ilumina nuestro entendimiento, ilumina nuestro corazón para andar por los caminos del Señor, por los caminos del bien, por el camino del amor. Y el amor es el que tiene la fuerza para vencer todo mal y transformarlo todo. Por eso estos mensajes pretenden ser para ustedes una pequeña luz. No una cátedra, no una gran reflexión teológica, no una exégesis bíblica, una pequeña luz que a ustedes les dé pautas para poder transformar su vida, cambiarla. En el programa anterior hemos abordado el libro de Tomás de Kempis, Imitación de Cristo, una joya de la literatura espiritual católica que ha logrado ayudar a muchos a llegar a la santidad. Y esta joya la estamos meditando y abordábamos el primer capítulo la semana pasada sobre la imitación de Cristo y el desprecio de las vanidades del mundo. Hoy queremos entrar a la meditación del segundo capítulo de este primer libro, de esta primera sección. Recuerden que el libro completo está formado por 4 libros, 4 distintas partes, pues el conjunto total viene luego desglosado en cada una de sus partes en distintos capítulos. Y estamos abordando el segundo capítulo de la primera parte. Y el capítulo hoy trata sobre la justa estima de uno mismo. Es decir, ¿cuánto tenemos que estimarnos a nosotros por lo que somos? Es bonito leer al respecto también como un paralelo lo que habla el Tratado de la Verdadera Devoción a María Santísima de San Luis María Griñón de Montfort, que se le conoce ahora como el reinado de Jesucristo, en aquel capítulo que habla acerca del desprecio de uno mismo, para darnos cuenta cuál es la realidad de nuestro ser. A ver, usted que se cree gran cosa, como decimos, usted que se cree la mejor persona, el más inteligente, el más sabio, ¿qué es realmente usted? Hablábamos en el capítulo pasado que nuestra realidad es efímera. Hoy estoy aquí, mañana no. ¿De qué me puedo yo vanagloriar? ¿Por qué me tengo que creer más que el otro? Si siempre va a haber en esta vida alguien que sea mejor de lo que yo soy. La clave aquí es vivir con esa conciencia. ¿Quién soy yo? Y si yo me doy cuenta de mi realidad, de lo que yo soy, podré ver en mí no solo grandes capacidades, sino también grandes limitaciones. No solo virtudes, sino que encontraré muchos defectos. Y muchas veces lo triste es que nos cuesta hallar lo malo en nosotros. Que hablen bien de nosotros nos encanta. ¡Ay, que nos alaben! Pero como dice el dicho, alabate pato que mañana te mato. Hay que también tener la capacidad, y eso es signo de madurez, de poder hacer un examen introspectivo que me permita darme cuenta cuáles cosas en mí andan mal, cuáles puedo mejorar, cuáles puedo superar. Y eso también me hace ser consciente de que no soy el perfecto, el mejor, no, sino que soy un ser humano más en esta tierra que trata de llevar este camino hacia adelante para hacer la voluntad de Dios en su vida, o que trata de luchar por salir adelante en su historia y cambiar el rumbo de la vida, cambiar el rumbo de mi entorno y poder hacer de este mundo y de mi vida misma algo mejor. Entremos pues, después de este pequeño preámbulo, al capítulo en cuestión para meditar un poco acerca de esta verdad. Primer punto, dice Kempis, todos tenemos por naturaleza el deseo de saber, todos. Es innato en el hombre esta curiosidad que le mueve a querer saber
aprender del mundo, aprender del ambiente que nos rodea y aprender de nosotros mismos. Vemos a un niño pequeño que cuando empieza a descubrir el mundo toca todo y tenemos que tener el ojo al Cristo porque puede meter el dedo en una corriente eléctrica y electrocutarse, la mano en el fuego y quemarse. El niño así es, todo se mete a la boca para descubrir qué es. Los niños pequeños, hay el riesgo de que se traen algo y se puedan asfixiar. Hay que estar ojo al Cristo. Pero ya desde que somos bebés, desde que somos pequeños, tratamos de tener conocimiento de nuestro entorno, conocimiento de todo. Y a medida que nosotros vamos creciendo, esta ansia de conocer se va desarrollando. Solo que hay que saberla dirigir, porque a veces hay curiosidades malsanas que en vez de traernos un conocimiento que va a dar sabiduría a nuestra vida, lo que trae más bien es un conocimiento nefasto que destruye nuestra existencia. ¿Cuántos jóvenes llevados por la curiosidad han probado la droga? Y todo empezó simplemente por querer saber qué era eso. Y bastó un amigo que se le apareciera, bueno, entre comillas amigo, y que le ofreciera, dale hombre un sorbo, no te va a pasar nada, mira aquí está el churro. Y viene... primer sorbo y puede quedar encantado. Y se pega y ya se vuelve una persona viciosa por la curiosidad. Cuando la curiosidad no está bien orientada, nos lleva a descubrir cosas que en vez de nuestro beneficio buscarán nuestra destrucción. Ya lo vamos a tocar más adelante. Entonces hay que tener esto presente. Todos tenemos por naturaleza el deseo de saber. Saber de todo un poco, saber más. Sobre todo cuando somos jóvenes o están sobre todo los niños en la etapa del cambio de esa niñez a la adolescencia y de la adolescencia a la juventud. Pues vemos que esta ansia de curiosidad y descubrimiento todavía se potencializa. Es cuando más los jóvenes quieren descubrir todo y es que cuando van descubriendo que se creen que todo lo saben. Es cuando los jóvenes creen que todo lo saben y todo lo pueden. Que lo que le dicen sus padres no tiene la razón porque ellos saben más, porque ellos conocen más. Y son niños que apenas están viviendo la vida. A un viejo de 70 años le quieren decir cosas y darle vuelta con solo ellos 13, 15, 20 años que tienen de experiencia. Hay que ser prudentes, jóvenes, también. No nos la creamos de los mejores. Seamos conscientes de nuestra limitación. Continúa el punto diciendo, pero ¿de qué sirve el saber mucho si no vivimos en amistad con Dios y no tenemos temor de ofenderlo? A ver, la pregunta aquí es clave. ¿Para qué quiero adquirir yo conocimiento? ¿Cuál es el fin de adquirir X o Y conocimiento? Cuando yo quiero aprender esto, ¿para qué lo quiero aprender? Muchos jóvenes quieren aprender música, pero ¿con qué fin quieren aprender música? Ser grandes artistas porque han visto a los artistas llegar a la fama y al final ven que en la fama encuentran, entre comillas, felicidad, aplauso de la gente, popularidad, reconocimiento, dinero, comodidad. Y al final se dan cuenta que todo eso es un engaño del mundo y que esos famosos terminan destruidos por la droga, el alcohol, las divisiones familiares, el montón de riesgos que se vive siendo famosos porque la oportunidad de pecar más está a la puerta y de ofender más a Dios está a la puerta. Y cuando las pasiones nos dominan, es difícil controlarnos. Así que jóvenes, ¿cuál es el fin de adquirir X o Y conocimiento? ¿Para qué quieres aprender esto? ¿Para qué? Muchas muchachas me he encontrado que se meten al internet, andan navegando por curiosas en estas cosas de, si pongámosle así, magia y brujería. Y andan viendo cómo se leen las manos, cómo se leen las cartas. ¿Para qué quieres hacer eso? ¿Cuál es el fin? ¿Sabes que ese tipo de prácticas están en contra del primer mandamiento de la ley de Dios y ofenden gravemente al Señor? ¿Para qué querés? ¿Vas a ser bruja, brujo, cartomante, quiromante, lector de manos, lector de cartas? ¿De eso vas a vivir? ¿Y con qué fin? Para hacer algo que desagrada a Dios y busca tu propia condenación. Entonces, ¿cuál es el fin del conocimiento que vos deseas adquirir? Eso es lo que te pregunta aquí Kempis. ¿Y de qué te sirve decir que sabes tanto si al final no vives en amistad con Dios? Tu sabiduría te pudre. Y digo tu sabiduría porque no es la sabiduría de Dios. Tu conocimiento, a lo que tú llamas grandes experiencias de la vida, terminan arruinándote. ¿De qué sirve entonces? Si ese conocimiento no te alerta para decir, con este paso que voy a dar, voy a ofender al Creador de todas las cosas, aquel que me dio la vida, aquel que en un instante puede hacerme desaparecer, aquel que me ama tanto y dio su vida por mí. El conocimiento auténtico me lleva a saber
tener en mi vida equilibrio y coherencia. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 2, aunque yo conociera todos los secretos de la ciencia, si no tengo amor, nada soy. Si no tengo amor, nada soy. Aunque yo conociera todos los misterios del mundo. Hay gente que anda con ansias y estudia para conocer cada vez más. Y al final, ¿con qué objetivo? Si muchas veces son grandes, sábelo todo, que se vuelven personas a veces secas, invivibles, sumergidas en el mundo del saber, pero incapaces de compartir la experiencia de vida. Tienen tanta teoría en la cabeza, se creen saber la respuesta de todo y al final en su vida son un fracaso. No hay relaciones interpersonales, no hay estabilidad familiar, no hay estabilidad emocional. Entonces, ¿de qué le sirve si no hay amor? ¿Para qué tanto conocimiento? ¿Para qué tanta sabiduría? Sí, que Dios te dé la sabiduría, bendito Dios. El conocimiento por sí no es malo, pero la manera en que nosotros deseamos adquirirlo, ahí sí puede ser malo. Ahí sí puede ser malo. Solo recuerdo que decía el filósofo Sócrates, que es el filósofo griego, yo cambiaría todo lo que sé por todo lo que me falta por conocer. Sí, queridos hermanos, lo dice Sócrates. ¿Por qué? Porque ciertamente lo que ignoramos siempre va a ser más, va a sobrepasar aquello que ya conocemos. Porque nuestra cabeza, aunque tiene una capacidad inmensa, mayor a la de una computadora, aunque tiene esta capacidad, muchas veces el tiempo nos limita para adquirir el conocimiento necesario. Y siempre, como el hombre es un ser que cambia, el mundo es un ser que cambia, las cosas se van transformando constantemente, cuando se adquiere conocimiento en algo, con el pasar del tiempo ya se vuelve obsoleto. Si no, ustedes pueden verlo. El conocimiento que hoy tenemos en el mundo de las ciencias, sobre todo en lo que respecta a las técnicas, es muchísimo más avanzado que el conocimiento que posiblemente tenían los egipcios en su tiempo. Porque hay una evolución en el hombre en cuanto al conocimiento, al pensamiento y la manera de ver las cosas y tratar de relacionarse con el mundo. Entonces esto nos impide a nosotros tener un conocimiento cierto de manera plena ya en este instante presente. Siempre las cosas cambian, siempre hay algo nuevo que aprender, como los géneros musicales. Cada vez más aparecen géneros que antes ni siquiera existían. Usted le pregunta a una persona de 50, 70 años, le va a hablar de la música de su tiempo, de lo que conoció y los géneros de su tiempo. Pero si me vienen a decir ahora, los jóvenes solo tienen trap en su boca. Eso es lo que conocen, es lo que está de moda. De aquí a unos añitos veremos pasar el trap de moda, como poco a poco ahora el reggaetón va quedando también atrás, que está buscando cómo sobrevivir al paso del tiempo. Porque eso sucede. Entonces siempre van apareciendo cosas nuevas en el mundo y que va a hacer que en el hombre siempre existe esta sed de conocer, pero hay que encauzarla bien porque el conocimiento también puede ser perjudicial si nosotros nos volvemos cabezones, grandes conocedores, pero que no somos capaces de obrar el bien y la caridad para con los demás. Vale más un humilde obrero que se esfuerza porque su vida le sea agradable a Dios, que un orgulloso sabio que se descuida a sí mismo por estar observando los astros y las estrellas. A veces el sabio, a veces el que quiere adquirir conocimiento, vive arrojado hacia el mundo externo, hacia afuera, viendo qué es lo que el mundo le presenta, los nuevos conocimientos en las distintas materias. Vivimos un mundo enfocado hacia afuera, adextra. Pero se nos olvida echar una miradita hacia adentro. ¿Cómo estoy yo? ¿Qué tipo de persona soy? ¿Qué virtudes he cultivado? Todas estas cositas a veces no las vemos. Entonces, el que vive muy enfocado en adquirir conocimiento, muchas veces quiere adquirir conocimiento de allá afuera, pero no quiere adquirir conocimiento de sí mismo. Y mucho menos le da tiempo para adquirir el verdadero conocimiento de Dios. Si yo supiera todo cuanto hay en el mundo, pero no viviera en gracia y amistad con Dios, ¿de qué me serviría esto ante el divino juez que juzgará a cada uno según sus obras? En el día del juicio el Señor no te va a sentar en un pupitre y te va a dar el examen y te va a decir, bueno, contesta, para entrar al cielo aquí está el papelito, tenés 1 hora, contestame todas estas preguntas. Aquí viene de todo, aquí viene ciencia, aquí viene historia, aquí viene música, aquí viene de todo un poco. Contestame el examen para ver si entras al cielo. El día del juicio no va a pasar eso. Independientemente del grado de conocimiento que vos podás tener,
Si este conocimiento no te llevó a la amistad con Dios y a agradar al Señor, tu conocimiento es basura, no te sirve para nada. Y al final, con todo y la brillantez que puedas tener, con esa gran mente y capacidad racional, terminarás en el infierno. Terminarás condenado. ¿Y de qué habrá valido toda esa sabiduría y ese conocimiento? No te habrá servido de nada. Por eso, si realmente te crees sabio, empieza a buscar los caminos de Dios. Y empieza a estudiar a fondo, porque la religión no es mito. La religión no es superstición. La religión no es eso que muchas veces algunos hombres de ciencia creen. Que la religión es para aquellos que no estudian, que la religión es para aquellos que no tienen sabiduría, que no tienen conocimiento o que están retrasados. No. La religión no se trata de conocimiento. La fe cristiana sobre todo se trata de un encuentro. El encuentro del gran tú con este miserable yo. De esta basura de mi yo con la majestad del tú, que es Dios. Un encuentro personal con Cristo Jesús. Esa es la verdadera fe. Ese es el verdadero encuentro que debemos tener. No solo adquirir conocimiento. Hay muchos grandes intelectuales que saben de Jesucristo muchísimo más que algunos sacerdotes y estudiosos, pero lo conocen solo desde un aspecto teórico y superficial, pero no se han encontrado con nuestro Señor Jesucristo. Y el día que lo hagan, su vida se transformará. Se los puedo apostar. Su vida se va a transformar. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Fuimos creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios desde el principio dispuso que practicáramos. Fuimos creados por Cristo y para Cristo. Y Dios ha dado desde el principio el camino del bien para que el hombre pueda caminar ese hermoso camino. Ha dado la senda, nos la ha puesto delante para que nosotros pudiéramos transitarla. Y lo único que Dios nos está pidiendo, hombre, aquí está la senda, camínala. La senda yo ya la hice, a vos te toca caminarla. Y a veces nosotros somos un poco irracionales. No sé si nos pasamos de listos o nos pasamos de tontos. Y no queremos hacer la voluntad de Dios. Porque creemos siempre en nuestra inmadurez espiritual y humana, que siempre es mejor la decisión que nosotros hemos tomado. Siempre es mejor la forma de vivir la vida según nuestro parecer y no según el de Dios. Cuidado. No te dejes llevar, advierte Tomás de Kempis, por el amor excesivo a saber solo por saber. Adquirir conocimiento por el hecho de adquirirlo. Porque esto trae mucha distracción y lleva grandes desilusiones. ¿Cuánta gente estudia? Pero al final no se ve feliz. No se ve feliz. Hay algunos que les gusta estudiar solo por aparecer como sabios y obtener fama de que saben mucho. Hay cuánta gente en el mundo así creída. Hay qué cantidad de gente en el mundo así, que les encanta estar leyendo libros, formándose, instruyendo, solo para sentirse la gran cosa, y que todo mundo le consulta, y que todo mundo le pregunta, y que no se puede dar un paso sin haberle consultado a él o ella. ¿Cuál es el fin de eso? Alimentar tu egolatría, es decir, tu deseo de ser adorado, tu deseo de ser reverenciado, tu deseo de ser tomado en cuenta. Hermano, te falta mucha humildad, te lo digo. Si estás en ese camino, yo te recomiendo, aquí con toda sencillez y sin querer ser atrevido, te recomiendo, recita de rodillas ante Jesús sacramentado las letanías de la humildad. Las letanías de la humildad. Señor, que yo sea despreciado y que otros sean tomados en cuenta. Dame la gracia de desearlo. Reza las letanías de la humildad para que adquieras esa virtud y puedas ser pequeño ante Dios, y así siendo pequeño ante Dios, aquel que te ve pequeño te engrandezca por sobre todo los demás. Porque Jesús ha dicho una palabra cierta que muchas veces olvidamos: aquel que quiera ser el primero, hágase el último. Todo mundo quiere estar en la cima, en los primeros puestos, ser visto por todos. Ahí viene fulano, ahí viene sutana, es que este es el que puede, este es el tuani, este es el mejor, Todo mundo quiere estar ahí en la cima. ¿Quién desea ser el último?
¿Quién desea estar sirviendo a los demás? ¿Quién desea estar puesto en el último puesto, en el último lugar? Pocos. Y es aquellos a los que se hacen pequeños, a los que se ponen en el último lugar, a los que sirven a los demás, es aquellos a los que Dios engrandece. Y aquel que ha estado siempre en la cima, acostumbrado a las grandes cosas, Dios lo bota de esas alturas. Dios lo bota. Y al final se dará cuenta que la altura en la que él estaba no era más que un profundo precipicio de pecado, donde cada vez más perdía su alma y su felicidad, y la oportunidad de encontrarse cara a cara con Dios el día del juicio final y gozar de la beatitud de su mirada. Eso es lo que va a pasar. Hay muchas cosas que poco o nada gana el alma con saberlas. Cuando un joven quiere saber, por ejemplo, cosas respecto al mundo, a los vicios, los jóvenes ahora que se alborotan respecto a las mujeres, ahí donde se meten en el camino, ya son chavalitos de 13, 15 años y ahí andan preguntándole a los mayores vagancias sobre esos temas para hacerse más vivos que ellos, y al final eso a qué los va a llevar: pecados de la carne, y terminarán en la concupiscencia y al final la muerte de su alma. Sí, porque decía San Pablo, aquel que peca de fornicación peca contra su propio cuerpo, contrista al espíritu. Pero bueno, cada quien sabrá. Muy imprudente es el que dedica su tiempo a lo que no le va a ayudar en nada para su salvación. Esa persona es imprudente. Si puede adquirir todo ese conocimiento, pero ¿con qué fin? Adquiero este conocimiento con el fin de estar alerta, de no caer en esos males y poder prevenir a otros. Eso es bueno. Pero si lo adquiero imprudentemente, es decir, solo por el hecho de adquirirlo y al final terminar practicándolo, pues terminaré poniendo en grave riesgo la salvación de mi alma. Eso hay que pensarlo bien. Hay que pensarlo bien. No es lo mismo querer saber de algo con el fin de poder prevenir y ayudar a otros y no caer uno mismo en esos errores, que saber por el hecho de después ponerlo en práctica. Si algo que va a corromper mi vida y mi corazón, mi alma, mi entendimiento. La ciencia infla, dice la primera carta a los Corintios, capítulo 2, pero el Espíritu es el que vivifica. Nuestra fe se funda no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Esto es lo que dice el apóstol de los gentiles. Nuestra fe no se funda en la sabiduría de los hombres, no es el raciocinio humano el que va a darnos la salvación. Es la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, en el que hay poder de vida, en el que encontramos nuestra salvación. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Nosotros, por ejemplo, para llegar a ser sacerdotes, tenemos que pasar todo un proceso formativo. Pero es un proceso donde se va estudiando no para ser los grandes intelectuales del mundo y entrar en competencia con el mundo, las ciencias y arrasar con todo. No. Sino que nos formamos para servir al pueblo de Dios e instruirlo por el camino del bien. Pero es un conocimiento no humano, sino es un conocimiento que desde nuestras capacidades humanas se adquiere de la revelación divina, de la fe, de las verdades de fe, y tratamos de descubrir incluso para nosotros mismos, sobre todo, aquellos misterios de amor que traen vida y salvación en sí mismos. Eso es lo que se trata de hacer, pero es un conocimiento que más que adquirido en un aula de clase, es un conocimiento vivencial, que se experimenta y se adquiere de rodillas a los pies de Jesús sacramentado, que se adquiere en la medida en que abrimos nuestro corazón a ese Espíritu que vivifica, a ese Espíritu que transforma todo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. La multitud de palabras no hace santa al alma, ni colma sus anhelos. La vida santa es la que da descanso al Espíritu. Esa vida santa, la que agrada a Dios, la que no contrista al Espíritu Santo, la vida que más bien da ejemplo abundante a quienes le rodean, aquella vida feliz, aquella vida alegre, aquella vida que dice uno, qué hermoso poder vivir como esa persona. Todo lo toma con tranquilidad, no le guarda rencor a nadie, no vive con envidias, vive en paz. Aquella paz tan deseable para muchas almas que ahorita están perturbadas por distintos problemas y dificultades. Pero eso se alcanza en la vida del Espíritu. La conciencia pura produce una gran confianza en Dios. La conciencia pura. Una conciencia tranquila.
confíe en el Señor. Una conciencia pura que no ha puesto los fundamentos de su vida en sí misma. El hombre que deja de confiar en sí mismo para confiar en Dios, este va adquiriendo una relación de confianza tan estrecha con el Señor que no importa lo que esté viviendo, siempre va a poder decir: Jesús, en ti confío. Sin importar la calidad ni la cantidad de la prueba que le toque vivir, siempre podrá decir: Jesús, en ti confío. In te confido, en ti confío. Por eso nos decía, advirtiéndonos Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo aquel que me dice Señor, Señor, se salvará, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos saben que existe el Señor. Muchos tienen conocimiento teórico de Dios, saben con su mente que existe un buen Dios en los cielos. Y la gente te lo dice. Sí, hermano, yo sé que Dios existe, que Él me ama, con eso es suficiente, con eso me basta. Pero hermano, si usted sabe que Dios existe, ¿por qué no vive según la voluntad de Dios? Mire, está juntado, está ahí enyuntado con su mujer, ¿y por qué no busca el sacramento? ¿Por qué esa vida de alcoholismo y desesperación? ¿Por qué esos vicios andan allá apostando? No salen de las cantinas y de los bares, no salen ustedes de los casinos, no salen de los antros de perdición. Si saben que existe un Dios, entonces no basta saber, dice la Escritura, hasta los demonios saben que Dios existe y tiemblan. Pero no por eso los demonios se van a salvar. La salvación está en practicar la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, hermano? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ya la palabra dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y la verdad es Cristo, conocer a Cristo. El Padre quiere que conozcamos a su Hijo, porque conociendo al Hijo, conocemos la verdad. Tenemos vida conociéndolo a Él. Sabemos por dónde conducirnos. Lo esencial, decía Tomás de Kempis en el capítulo anterior, es conocer quién es Cristo para poder imitarle. E imitando a Cristo seremos perfectos, y siendo perfectos agradaremos a Dios y haremos su voluntad de nuestra vida, que no es otra cosa que poner en práctica el amor. Hermanos, si no es difícil, pero nosotros mismos nos complicamos la vida. ¿Quiénes se complican la vida? Pues uno. ¿Quién más? Dios nos lo pone todo fácil y nos da la gracia del Espíritu Santo para que pueda ser aún más fácil. Y aún así, nos pasa como esos chavalos que a veces se las tiran de vivos y al final son más tontos que dado a ser, que están ahí en clase haciendo el examen, están con el examen ahí de frente, la profesora les está dando la pista y todo, y le preguntas, pero profesora, no entiendo, y la profesora de buena gente va y casi que le resuelve el examen, y aquel no agarra, como decimos, no le agarra el mate a la profesora, no le entiende, y al final entrega el examen casi en blanco, cuando la profesora casi se lo resolvió de palabras, y aquel no agarraba. Aquí pasa, como dice el dicho, al entendido pocas señas. Ya el Señor nos ha dado las señas que necesitamos. Si nosotros nos creemos entendidos en las cosas de Dios, tenemos más que suficientes señas para saber cómo conducir nuestra vida y pasar esta prueba de nuestra vida que es tan difícil, en el sentido de que es dura, pero no es imposible de pasar, porque contamos con la gracia de Él que nos asiste, para que aunque parezca difícil, no nos resulte tan complicado, sino que sea un yugo suave y ligero de cargar. Y ahora vienen palabras fuertes del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 48. Escuchen bien, sobre todo a aquellos que les encanta conocer más de Dios, que es excelente, adquirir más conocimiento de Dios es excelente, pero hay de parte de Dios como una cláusula que Él nos dice en el Evangelio de Lucas que tenemos que tener presente. A quien más se le dio, más se le exigirá, más se le exigirá. Mientras más sepas y con mayor perfección lo sepas, tanto más severo será tu juicio si no vives con mayor santidad. Como yo le digo a la gente, el que más sabe y peca, más peca. Y es verdad, porque no es lo mismo que alguien peque contra Dios en un estado cuasi ignorante, donde sí hay un conocimiento mínimo, pero es más la ignorancia de lo mismo que el saber, que alguien que sí se supone conoce perfectamente la ley de Dios y aún así se atreve a ofenderlo. Será más severo el juicio en este sentido, sobre todo si no hay arrepentimiento y deseo de cambio.
Por eso mientras más sepas y con mayor perfección no sepas, tanto más severo será tu juicio si no vives con mayor santidad. ¿Dónde se ha reflejado que aquel conocimiento que tú vas adquiriendo vale la pena? En la sabiduría de la vida, en una vida vivida con coherencia, que agrade a Dios, que diga uno, vale la pena vivir esa vida. No te enorgullezcas por la ciencia que posees o por las artes que sabes. Antes bien recuerda que de todo ello tendrás que dar cuenta a Dios si no le supiste emplear debidamente. Si no le supiste emplear debidamente. Solo recuerdo el caso de un sacerdote que tenía la experiencia en su infancia y su niñez de trabajar como albañil con su papá. Su papá le enseñó a construir casas, le enseñó. Y este hombre, ya siendo sacerdote, llegando como misionero al África, se encontró con una comunidad muy pobre, donde la gente vivía en unas chozas de mala muerte, como solemos expresarnos. Y él, con el conocimiento que había adquirido en su adolescencia, pudo hacer que aquel lugar se desarrollara. Y estos hermanos de la comunidad empezaron a construir casas con bloques, casas que de verdad podía decirse casa. Es decir, aquel sacerdote, el conocimiento adquirido, lo puso al servicio de los demás. Este es el ejemplo. Nosotros, todo lo que sepamos, debemos ponerlo al servicio de los demás y debe contribuir para el bien de los demás. A mí por eso me gusta estudiar y me gusta saber, pero no por el hecho de saber. Me gusta aprender para dar a conocer. Una de las misiones personales que yo he tomado como tal es formarme para formar al pueblo de Dios. A mí me encanta que la gente conozca su fe, para que tenga una relación más intensa, más fuerte y más amorosa con Dios, para que cambie su vida. A mí no me interesa saber por saber, yo no tengo complejo de enciclopedia, ni de computadora, no me creo Wikipedia. No. Yo lo que quiero es formarme, dejarme formar por Dios, para poder ayudar a que el pueblo santo se forme. Porque ya el mundo sufre a causa de mucha ignorancia en el pueblo santo de Dios, que no vive una fe coherentemente con el Evangelio, como lo hacía notar el Papa Benedicto XVI en la Porta Fidei, que también comentamos acá. La terrible crisis de fe que actualmente se vive en la iglesia y en el mundo entero, y que hiere mucho el corazón de Dios. Pero muchas veces esto se debe a la mala formación de nuestro pueblo y muchas veces también a la mala formación en el clero, que hay también, no crean, hay deficiencia formativa. Por eso la iglesia procura cada vez más que la formación de sus futuros ministros sea lo más cualificada posible, lo más cualificada posible, para que sea una educación de calidad, de calidad. ¿Te parece que sabes muchas cosas?, pregunta Tomás de Kempis. Piensa que son muchísimas más las que tú ignoras. No te creas más de lo que eres, más bien acepta que es mucho lo que ignoras todavía. ¿Cuánto nos falta por conocer? Por ejemplo, si a mí me hablan de la cultura china, pues conozco cositas, generalidades muy vagas, pero desconozco una gran cantidad de cosas. De la cultura griega, otro montón de cosas desconozco. Y así, podré conocer mucho de A, pero tal vez desconozco mucho de C. Hay que ser humildes para darse cuenta cuáles son sus límites. Yo cuando entro en diálogo con una persona y no conozco algo, yo prefiero preguntar y decirle, explícame tú, porque eso yo no lo sé. Yo puedo entender de esto y de esto otro, pero esto prefiero que tú me enseñes. Y lo he visto cuando ando con mis jóvenes en las comunidades, evangelizando, con los jóvenes que me acompañan o los monaguillos que están ahí sirviendo conmigo. Hay muchas cosas que ellos saben del campo y que yo no las manejo, y yo les pregunto, ¿y eso qué es? ¿Y eso cómo se hace? ¿Y por qué se hace tal cosa? Y ellos me enseñan. Yo estoy agradecido con ellos porque me han enseñado mucho y he aprendido mucho, porque yo en mi vida también voy aprendiendo de mis hermanos que me rodean. Y yo pues he pedido a Dios la gracia de poder tener esa capacidad de siempre decir a los demás, enséñame cuando yo no sepa algo. Porque hay mucha gente que no sabe, pero no pregunta, y empieza a inventar. Si no sabe, inventa y dice cosas que no son. Y más bien el que sabe se ríe porque dice, ve, este es ridículo, no sabe ni lo que está diciendo. Entonces es preferible preguntar, hermano. El que pregunta saber quiere. Preguntar es bueno, y es lo que yo le digo a los jóvenes en las pastorales y también a los jóvenes que están estudiando. Pregunten, hombre, que de eso se trata. Ustedes no llegan aprendidos y sabios, llegan a aprender y a conocer. A aprender y a conocer.
Entonces, hay que preguntar. Si no preguntamos, no conocemos. No te imagines que sabes y vales más que los demás. Recuerda que hay muchos que saben muchísimo más que tú y que son más especializados en conocer la ley de Dios, por ejemplo. Esto es interesante porque yo me he encontrado muchos casos de personas que, por así decirlo, en un campo X conocen bastante, pero se lo tiran de que conocieran todo. Están hablando de caballos y te dicen y las cualidades y no sé cuánto y los saltos y los rodeos y lo no sé cuánto y bla, 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 como grandes doctos y maestros. Porque uno no sabe nada, hasta vuelta le pueden dar. Pero se molestan si aparece alguien que sabe más que ellos. Porque se sienten humillados. ¿Por qué te vas a sentir humillado? Más bien agradece que hay alguien que sabe más que tú y que te puede enseñar más para que tú puedas aprender más y ayudar a otros con ese conocimiento. Yo no me las tiro de la mamacita de Tarzán, ni siquiera soy de la mamacita de las pulgas de Chita. Ni eso. Yo sé lo que soy. Una persona que también trata de adquirir conocimiento todavía. Que trata de formarse para servir bien a Dios y al pueblo santo de Dios. No os estiméis, dice la carta a los Romanos capítulo 2, no os estiméis en más de lo que conviene. Tened más bien mucha sobriedad en estimarse cada uno a sí mismo. Sobriedad, tenernos estima, la autoestima. Yo sé que valgo, pero tengo que saber cuánto valgo y sobre todo para Dios cuánto valgo. Eso sí, hay que tener nuestra estima, pero no tampoco creernos que somos la última Coca-Cola en medio del desierto. No, nada de eso. Ni siquiera agua con gas llegamos, no. No tengáis gusto en la altivez y el desprecio hacia los demás. ¿Por qué vas a despreciar al otro? ¿Por qué vas a despreciar al otro? ¿Qué te da derecho a vos de despreciar a alguien? ¿Sos más alto que él? ¿Y? ¿Sos más bajo que él? ¿Y? ¿Tenés más fuerza que él? ¿Y? En lo que vos tenés capacidad, él no la tiene, pero hay cosas en las que él tiene capacidad y que tú no las tienes. No desprecies al otro porque el ser humano vive una vida de complementariedad. Todos nos necesitamos y nos complementamos y así el mundo avanza mejor. Pero cuando yo me creo más que el otro, empiezan las rivalidades, los egoísmos, los pleitos y al final terminamos en guerra. No sé si ustedes han visto la serie que se llama The Tudors. Una serie donde se mira cómo nace la iglesia anglicana, pero también se ve la historia del rey Enrique VIII. Y ahí se mira la presunción y la altivez de este hombre y cómo iniciaba guerras y pleitos por cualquier cosa. Se enfrentaba con el rey de Francia y porque no le gustaba perder a él, ya está. No le gustaba perder a él, entonces ya era motivo de que el orgullo se le hiriera y empezar a enfrentársele. Entonces, eso es una tontería. Que otro pueda algo más que vos, bendito Dios, te hace ser más humilde. Y te hace darte cuenta de que no eres perfecto y que estás en busca de esa perfección. Estimad a los demás como superiores a vosotros. Estimad a los demás, aunque no lo sean. Hasta el humilde barrendero de la calle, míralo más que tú. Hay gente, ¿cómo va a ser más que yo? Si ni siquiera ha ido a una escuela. Yo tengo el título de doctorado en no sé qué y la universidad, estudié en la universidad tal. Mi familia es el apellido tal y... Cuidado, el barrendero es más educado que vos, es más humilde que vos. Entonces, ¿por qué vas a creerte más que él? Si quieres aprovechar lo que estudias y aprendes, procura que tu sabiduría, advierte Tomás de Kempis, no sea para buscar que te alaben y que te admiren, sino para la gloria de Dios y bien de tu alma. Todo el conocimiento que te edifique, que te haga ser mejor persona, mejor cristiano y mejor ser humano. Si no, tu conocimiento no te sirve para nada más que para tu propia condenación. Una de las más útiles ciencias es el conocimiento exacto de uno mismo. Nocete ipsum, decían los filósofos griegos. Conócete a ti mismo, porque nadie puede pretender conocer el mundo y conocer a los demás si primero no tiene conocimiento cierto de uno mismo. Quieren conocer al otro y pretenden hacerse jueces de los demás, pero no se conocen a sí mismos, se ignoran a sí mismos y al final terminan haciéndose un gran daño.
Gran sabiduría, gran perfección es no estimarse uno más de lo que vale y cultivar en gran aprecio y una elevada opinión acerca de los demás. Siempre opinar mejor del otro. No importa que el otro no sea la mamacita de Tarzán, pero opinar bien del otro. Alabarle lo bueno que tiene y conservar en tu corazón aquello malo que pudiera ser mejor y que pudiera cambiar. Y si está en tu posibilidad de acercarte para ayudarle a que cambie, hazlo con corrección fraterna, es decir, desde el amor. Pero siempre valora lo que el otro tiene y hace, que aunque sea imperfecto, pero tiene la caridad de hacerlo. En caso de ver pecar evidentemente a otro, cuando mires que otro está pecando y hace mal, y de que te conste que ha cometido faltas muy graves incluso, ni aún así, debes creerte mejor que él, porque no sabes si permanecerá siempre en la virtud. No hay falta que otro haya cometido que tú no la puedas cometer. Hay gente que dice, es que yo como ese fulano yo no voy a caer, como ese sutano yo no voy a caer, ese es un no sé qué, este es un no sé cuánto. ¿Quién te asegura que el día de mañana no puedes cometer un pecado peor que el que él ha cometido? Nadie te lo asegura. Mientras estés vivo, tenés posibilidad de pecar y de errar peor y mayor y más gravemente que el hermano. Porque todos somos débiles espiritualmente, advierte Kempis, pero de ninguno creas que es más débil que tú. Ninguno es más débil que tú. Todos tenemos la misma fuerza que Dios nos ha dado. Todo, la fuerza de su Santo Espíritu, porque dice la Escritura, no hemos recibido espíritu de cobardía, sino espíritu de valentía, espíritu de fortaleza. El que está en pie, dice la carta a los Romanos, tenga cuidado que no caiga. Si estás en pie, por lo menos trata de que con esa sabiduría que has adquirido, de mantenerte en pie. Segunda de Corintios capítulo 12, y con esto termino, dice, me fue dado el aguijón de mi carne, para que la sublimidad de las revelaciones no me enorgullezca, dice San Pablo. Es decir, que a veces las debilidades que nosotros vemos, Dios las permite en nosotros para que siempre seamos conscientes que no somos perfectos y que no tenemos nada de que van a gloriarnos, sino que siempre nos hagamos pequeños para agradarle a Dios en todo y en cada uno de los momentos de nuestra vida.